Vamos a seguir ahora con Álvaro Martín Espinosa respecto a un tema que por tercera vez vuelve a la Asamblea y no logra avanzar. Álvaro, gracias por esperarnos. Buenas noches, bienvenido. Él es periodista de La Fuente, periodismo de investigación, y destaca algo que yo mencioné muy al paso y que quisiera que examine con más detenimiento. ¿Por qué el tercer intento de pasar una ley de extinción de dominio en la Asamblea que sigue encontrando tanta resistencia? Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. A ver, la ley de extinción de dominio planteada por el presidente Noboa ha tenido ya con este proyecto reformatorio, que está vigente desde 2021, su tercer intento por pasar, ya no desde la consulta popular, porque él, recordemos que planteó en los dos pliegos de preguntas dos opciones para que la Corte Constitucional le apruebe y le mande pues a referéndum, y en esta ocasión él ha escogido una reforma a través de la Asamblea, que es lo que mucha gente le sugirió para evitar precisamente pues el gasto de una consulta en algo que tranquilamente él podría hacer a través de una reforma legal. Ahora, el tema aquí es que dentro de lo que él ha planteado en el primer pliego de la consulta popular, que cabe destacar que ya él ha ratificado su intención de que 10 de esas 11 preguntas, salvo la de los casinos, continúen en su tratamiento en la Corte. No existía pues una explicación realmente de lo que se quería hacer. Lo único que se decía en los anexos era que en 5 días él iba a presentar una ley para dar los bienes mal habidos a los delincuentes, sin especificar bajo qué consideraciones, y que en 60 días de esa ley, de la que, insisto, no se conocían mayores detalles, la Asamblea tenía que aprobarse. La ley que remitieron ayer llena esos vacíos, quita esa obscuridad. No precisamente, porque en la consulta, en el segundo banco de preguntas, él ya precisa sobre qué artículos, porque esa es una enmienda constitucional ya, sobre qué artículo de la Constitución y los dos artículos del 4 y el 7 de la ley de extinción de dominio vigente quiere reformarlos con esta pregunta de la consulta. En esa pregunta de la consulta, él dice ya que no se requerirá una sentencia condenatoria ejecutoriada para proceder con el comiso de los bienes. Ya, pero ustedes anotan ustedes que redunda en un error otra vez. Continúa, dicen, sin separar explícitamente el proceso penal de la extinción civil de dominio de los bienes de origen ilícito, y ratifica la obligatoriedad de una sentencia condenatoria ejecutoriada para su comiso. Entonces... Exactamente. El problema es que en la consulta él dice que no se requiere una sentencia. Sin embargo, en la ley que envió a la Asamblea, él es muy específico en el artículo 15 de ese proyecto reformatorio, en el que solicita que exista una sentencia ejecutoriada condenatoria como un prerequisito para que la Procuraduría ejecute el comiso. Hay un retroceso. ¿Por qué hay un retroceso? Eso es lo que no se entiende. Y realmente no se llega a comprender por qué el presidente, luego de haber tomado una decisión acertada, porque lo era, haber quitado ese prerequisito de una sentencia penal, ahora recula y lo vuelve a solicitar y lo vuelve a poner como un requisito previo. Ok, si se mantenía el espíritu de la pregunta de la consulta, esto significaba que tan pronto había un procesado por lavado de activos, por ejemplo, se le podían embargar los bienes sin perjuicio de que el proceso termine. Si cuando terminaba ratificaban que hubo ese delito, perdía los bienes si no se los restituían, ¿correcto? Exactamente. Y además de esto, el proceso penal se supondría que debería avanzar por cuerdas separadas del proceso civil de la extinción de dominio. Es decir, que sin perjuicio de que la persona esté o no esté siendo juzgada por un delito penal de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, si la Fiscalía a través de la UAFE ya tenía los suficientes indicios como para demostrar que existían bienes de origen ilícito y se los demostraba, podía incautarlos. Y eso no tenía nada que ver con el proceso penal de esa persona. Ha llegado usted a la parte clave, porque en cambio la objeción que había a una propuesta anterior y el susto que causó la pregunta de la consulta era: esto se presta para el abuso, esto se presta para el atropello, esto atenta contra derechos elementales de tal y cual cosa, toda persona es presumida inocente hasta que no es declarada en sentencia final ejecutoriada como delincuente, etcétera. Y
como los gobiernos tienen toda la propensión a la persecución política, sería la forma ideal. A medio mundo van a acusar de tener bienes no lícitos y estar sometido a la ley de extinción de dominio. Pero de lo que usted acaba de analizar, la carga de la prueba, le llaman los abogados, cae en el informe de la UAFE. Por lo tanto, habría que prestigiar la UAFE o capacitar la UAFE para que en verdad los indicios que encuentra sean contundentes. Difícilmente se puede decir que sean infalibles, finales o inobjetables, pero sean contundentes. ¿La UAFE está en condiciones de producir algo así? Actualmente no, y es una institución que penosamente no cuenta con una fuerza de tarea propia, que está muy sujeta a los tiempos de la Fiscalía, de la Policía Nacional. Correcto. Y precisamente una de las sugerencias que se le había hecho al presidente también era que en paralelo a la reforma a la ley de extinción de dominio vigente ya desde 2021, se necesitaba fortalecer a la UAFE, darle capacidad institucional para que haga estas investigaciones, presente estos informes y se proceda al comiso, insisto, sin una sentencia penal ejecutoriada. Penosamente no es así. ¿Cómo habría entonces que fortalecer, capacitar, modernizar ese organismo, que según dicen tiene solo 55 empleados? De paso, anoche Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, estuvo en el programa de Ver a su manera cuando hablábamos justo del papel de esta institución, pero de una manera muy fugaz, fueron apenas 3 minutos. ¿Y en cuánto tiempo ya se le podría delegar una responsabilidad de esa magnitud a la UAFE? Bueno, el presidente ha mostrado su intención por tratar de fortalecer ciertamente la institución, pero han sido ensayos que realmente se quedan en la superficialidad, porque él ya creó una suerte de comité integrado por la UAFE, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior y otras dependencias públicas, que incluso tiene la intención de incluir a la SENAE, a aduanas en este comité interinstitucional, pero la cooperación y en todo caso el intercambio de información no basta, porque se necesita capacidad en el talento humano y una fortaleza institucional, repito. Entonces, él tendría que haber empezado primero aclarando qué alcance mismo le quiere dar a la ley de extinción de dominio. O sea, si es que ya tomó una decisión de quitar ese requisito de una sentencia ejecutoriada, tenía que haberse mantenido. Recordemos que él asimismo dijo que las preguntas de la consulta que pasen, ¿no es cierto? Una de ellas podría ser la de la extinción de dominio, porque este segundo pliego está mucho mejor elaborado comparado al primero. Él dijo que de esas preguntas que pasen, escogerá las que a su consideración deban ser planteadas para que la ciudadanía pues resuelva si apoyarlas o no. Es decir, no tenemos ni siquiera una garantía de que esa pregunta llegue a una papeleta y nosotros votemos sí o no. Entonces, el camino aquí es más que nada la ley en la Asamblea, que dependerá mucho del debate legislativo y las negociaciones entre bancadas. Y de otra cosa más, de que periodistas de investigación como usted, que han hecho un primer análisis exhaustivo de esto, sigan guiando por dónde deberían ir las rectificaciones o los complementos a la ley para que valga la pena el esfuerzo. Sin duda. Gracias por esta primera aproximación. A ti, Carlos, muy amable. Álvaro Espinosa de la Fuente y Periodismo de Investigación.